Bienvenidos a todos a este taller de dramaturgia femenina en el siglo de oro. ¿Vale? Tenemos aquí a nuestros dos ponentes, a Antonia Bueno, y aquí tenemos también a Cristian Cortés. ¿Vale? Mi bienvenida a los dos. Voy a comenzar introduciendo un poquito qué es el siglo de oro, una pequeña definición, ¿vale? Fue un periodo de tiempo que bautizaron así, dado el florecimiento que había en el arte y las letras en el castellano. Abarcó más o menos, no hay fechas exactas, ¿vale? Pero más o menos de 1492 a 1659, ¿vale? De este tiempo nos suenan muchos nombres porque fue una época muy buena para la literatura castellana. Pues nos suenan nombres como Cervantes, Quevedo, en el caso de la dramaturgia Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, ¿vale? Aquí no vamos a hablar de todos estos autores que todos hemos oído, ¿vale? Vamos a centrarnos en dramaturgas mujeres menos conocidas, ¿vale? Con estos dos ponentes que los conocen y que saben de ellas. Voy a empezar a dar la palabra a Antonia Bueno. Antonia Bueno es una dramaturga, directora, actriz que nace en Madrid, donde confunda en 1979 el Teatro Guirigay, codirigiendo 20 años la compañía. Ahora mismo reside en Valencia, ha sido presidenta de Donest Art, es también socia de Clásicas y Modernas, de la Asociación Española de Autoras y Autores de Teatro AT y de la Asociación Valenciana de Escritoras y Escritores del Teatro ABET. La mujer es protagonista de la mayoría de sus creaciones, casi todos sus textos están editados y escenificados con traducciones al inglés, francés, alemán, croata, húngaro, griego y árabe. Es autora de una trilogía de mujeres medievales, Sancha Reina de la Hispania, Zara favorita de la Al-Ándalus y Raquel, hija de Sefarad. Es una trilogía de la transición y de numerosos textos breves para jóvenes. Ahora mismo imparte talleres como el Teatro Terapéutico para Mujeres, ha recibido reconocimientos por sus interpretaciones, direcciones y textos, y la editorial El Dides la reseña como una de las dramaturgas contemporáneas a considerar. Bueno, pues ahora os dejo con ella y espero disfrutad de todo lo que nos tiene que contar, que sabe. Bueno, pues encantada de estar en este foro, gracias por invitarme. Yo hace unos años hice un estudio sobre la presencia de las mujeres en la escena que se llamaba Las mujeres, otra mirada escénica, como pregunta, porque es algo que siempre me suelen preguntar, si las mujeres que escribimos teatro tenemos una mirada diferente o no. Bueno, esto va para gustos, yo tengo mi propia opinión, yo creo que sí, tenemos una mirada diferente. Y bueno, yo hacía un recorrido en este estudio desde el comienzo de los referentes recogidos de mujeres dramaturgas hasta la actualidad. Aquí me voy a centrar en el siglo de oro, en las mujeres que escribieron teatro en el siglo de oro. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla a ver si la veis todas, ¿no? Sí. Bien. Bueno, pues antes de entrar en la relación de mujeres, quiero leeros 3 citas de 3 hombres que escribieron sobre el concepto que había hacia las mujeres en el siglo de oro, porque me parece muy importante para contextualizar. Fray Luis de León, en La perfecta casada, era quien con mayor rotundidad y aspereza exhortó a la mujer al silencio. Dijo: es justo que se precien de callar todas, así aquellas a las que les conviene encubrir su poco saber, como aquellas que pueden sin vergüenza descubrir lo que saben, porque en todas es no solo condición agradable, sino virtud de vida el silencio y el hablar poco. Porque así como la naturaleza hizo a las mujeres para que encerradas guardasen la casa, así las obliga a que cerrasen la boca.
Otra joya de la época procede de Juan Huarte de San Juan, era un médico que en su examen de ingenios para las ciencias se refería a la naturaleza fría y húmeda de la mujer frente a la del hombre, caliente y seca. Y decía: los padres que quisiesen gozar de hijos sabios y que tengan habilidad para letras han de procurar que nazcan varones, porque las hembras, por razón de la frialdad y humedad de su sexo, no pueden alcanzar ingenio profundo. Solo vemos que hablan con alguna apariencia de habilidad en materias livianas y fáciles, con términos comunes y muy estudiados, pero metidas en letras no pueden aprender más que un poco de latín, y eso por ser obra de la memoria. Y para finalizar, cito a Juan de Zabaleta, que en sus Errores celebrados dice: la mujer que es poeta jamás hace nada, porque deja de hacer lo que tiene obligación. Habla más de lo que había de hablar y con más defectos y superfluidades. Añade otra locura a su locura. Buena debe andar su casa. ¿Cómo ha de andar casa donde en lugar de agujas hay plumas y en lugar de almohadillas cartapacios? También apostaré que si estando escribiendo ve que se le cae un hijo en la lumbre, por no levantar la pluma del papel le socorre tarde o no le socorre. Ay, la mujer poeta es el animal más imperfecto y más aborrecible de cuantos forman la naturaleza. Este es el contexto en el que escriben nuestras autoras. Yo, como Cristian va a centrarse más en Sor Juana Inés de la Cruz, he elegido centrarme en 5 dramaturgas, que son Sor Marcela de San Félix, Ángela de Acevedo, Sor Francisca de Santa Teresa, Ana Caro y María de Zayas. Las 3 primeras pertenecen al llamado género conventual y las 2 últimas serían de las llamadas autoras profanas. Sor Marcela de San Félix era hija de Lope de Vega. A los 16 años entró en el convento de las Trinitarias de Madrid, donde escribió numerosos poemas, villancicos y dramas, como el coloquio espiritual Muerte del apetito. Veamos el comienzo, donde la ironía del apetito, paradigma masculino, es respondida por la mortificación, la voz de las mujeres. Dice el apetito, dirigiéndose a la mortificación: yo pienso que me he dormido. ¿Qué historias habéis contado, buena mujer? ¿Habéis dado en referirnos novelas? Aún Adán no está seguro metido en su paraíso de vosotras. Y dice la mortificación: que no calles, atrevido y sin respeto. Alma, ¿por qué le consientes? Otros coloquios, como Entre el alma y la paz, Entre el alma y la tibieza y De la estimación de la religión, siguen el esquema de las moralidades medievales, aunque con gracia e inspiración. Por algo era hija del Fénix de los ingenios. Aquí vemos una imagen de Sor Marcela viendo pasar el ataúd con su padre, con Lope de Vega. Y recientemente se ha puesto en escena La muerte del apetito en el mismo convento de las Trinitarias, donde estuvo Sor Marcela. Se hizo en octubre del 2019. Estas son algunas de las imágenes. Debió ser muy interesante y muy curioso ver esta propuesta. Pasamos a la segunda de nuestras dramaturgas, Ángela de Acevedo. Esta era monja benedictina. Tuvo fama de ingeniosa, discreta y hermosa. Escribió 3 comedias. Bueno, cuando decimos escribió 3 o escribió 2, queremos decir que se conservan, porque quizás escribieran más. A veces es que es el tema de la visibilidad. Claro, se tiene que basar en los hechos recogidos, pero no siempre se conserva todo lo que se escribió. Estas 3 comedias que se conservan son El muerto disimulado, Dicha y desdicha del juego y devoción de la Virgen, y La Margarita del Tajo, que dio nombre a Santarém, que aquí la tenemos publicada por las publicaciones de la Asociación de Directores de Escena, en su serie de literatura dramática,
que ha editado algunas de las autoras del Siglo de Oro. Recientemente se ha puesto en escena con la dirección de una mujer contemporánea, de Anaïs Bleda. Estas son imágenes de la puesta en escena. Y aquí podemos leer un parlamento donde el personaje de Banan dice: con la muerte está soñando, sin decirse de esta vez que los sueños, sueños son. Sus obras tienen intervenciones sobrenaturales que requieren complejas escenografías. Uno de los personajes del muerto disimulado dice en tono casi pirandeliano, el personaje es Lisarda, que dice lo siguiente: ¿viéronse lances más raros? ¿En qué comedia se han visto más extrañas novedades, enredos más excesivos? Un alarde de vanguardismo para el siglo XVII, y lo escribió una mujer y dentro de un convento. Pasamos a la siguiente autora, Sor Francisca de Santa Teresa. De esta mujer no he podido encontrar imágenes más que esta portada de una edición. Se puede considerar que fue heredera literaria o dramatúrgica de Sor Marcela de San Félix, porque ingresó en el mismo convento de las Trinitarias en vida todavía de Sor Marcela. Escribió poemas y un coloquio espiritual para la beatificación de San Juan de la Cruz, siguiendo el modelo de Sor Marcela de San Félix. Y es autora también de un entremés lleno de picardía, que se llama El estudiante y la sorda. Imaginaos que es que estas cosas las escribían desde los conventos, o sea que eran mujeres polifacéticas. Os leo un fragmentito del estudiante y la sorda. Dice el alcalde: Inés, ¿no veis a Periquillo el ruido que hace con su grande elocuencia? Y dice Inés: que en la calle suena una pendencia, ¿y qué he de hacer yo? Dice un pasante: Inés, yo os curaré, decid de qué procede la sordera. Dice el alcalde: de un relámpago una noche de verano. Y dice un pasante: también yo con un trueno perdí una vez el ojo izquierdo. Y dice el escribano: ahí tenéis los dos. Y responde el pasante: por la astrología lo he cobrado, que soy mago endiablado, tengo imperio en lo frito y estrellado. Aquí juega con lo estrellado de la astrología con los huevos estrellados, que tiene mucha gracia. Pasamos a Ana Caro, que es ya una dramaturga profana, porque no escribió desde el convento. Podemos hablar de una dramaturga profesional. Fue coetánea de Calderón, estrenó y publicó en vida. Su obra Valor, Agravio y Mujer parece una respuesta al burlador de Sevilla de Tirso y sorprende por su semejanza con La vida es sueño de Calderón. Hasta el nombre de la protagonista, Lisarda, recuerda a la Rosaura de Calderón. Cambia la flor, el lis se transforma en rosa, pero el diseño de esta mujer valerosa, travestida también de hombre, está ya en nuestra autora. El personaje que la acompaña, que acompaña a Lisarda, es otra mujer, Estela. En Calderón es un hombre, Clarín, aunque el otro personaje femenino de la obra calderoniana curiosamente se llama Estrella. Incluso Faetonte irrumpe al comienzo de ambos textos. En los dos textos el núcleo es libertad frente a destino, un tema muy avanzado para su época. Y yo me pregunto, ¿no es divertido considerar que tal vez el excelso don Pedro Calderón copió a nuestra doña Ana Caro para inspirarse en la que sería una de sus más gloriosas obras? ¿O fue ella la plagiaria? ¿Quién copió a quién? A continuación vemos el comienzo de ambos textos. El comienzo de Valor, Agravio y Mujer, después de una descripción donde se dice donde están en lo alto de un risco, igual que en Calderón, dice Lisarda: por aquí, gallarda Estela, de este inaccesible monte,
de ese gigante soberbio que a las estrellas se opone, podrás bajar a ese valle, en tanto que los rigores del cielo, menos severos y más piadosos, deponen negro encapotado ceño. Sígueme, prima. Y dice Estela, ¿por dónde? Que soy de hielo, mal hayan 1000 veces mis ambiciones. Y el corzo que dio ligero ocasiona que malogre sus altavoces mi brío, mi orgullo bizarro el golpe felizmente ejecutado. Pues sus pisadas veloces persuadieron mis alientos y repiten mis temores. ¡Válgame el cielo! ¿No miras cómo el cristalino móvil de su asiento desencaja las columnas de sus orbes y cómo, turbado el cielo entre asombros y entre horrores, segunda vez representa principios de Faetonte? Y si os suena el comienzo de la vida es sueño, que también aparece Faetonte al comienzo, dice: hipogrifo violento que corriste parejas con el viento, don de rayo sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural, al confuso laberinto de esas desnudas peñas te desbocas, te arrastras y despeñas, quédate en este monte donde tengan los brutos su Faetonte. Es decir, a mí cuando investigué en esto me resultó muy curioso. No sé si fue casualidad, serendipity, como se suele decir, o que alguien copió a alguien. Aquí vemos una representación actual de Valor, Agravio y Mujer. Y también aquí vemos una representación actual de otra de sus obras que se llama El Conde Partínuples. Y pasamos a la última de las dramaturgas de la que voy a hablar, que es María de Zayas. María de Zayas y Sotomayor. Esta es una imagen que se conserva de ella. Fue una famosa novelista. Escribió La traición en la amistad, obra en verso polimétrico con las características de comedia de enredo o de capa y espada. Trata el conflicto del amor frente a la amistad y el honor, que era lo que trataban normalmente las comedias de capa y espada escritas por los hombres. Lo específico aquí es que nuestra autora trata de la amistad y el honor de las damas, no de los caballeros. La trama se desarrolla con la alegría del más descarado vodevil. El valor del deseo en la mujer aparece en este breve parlamento donde Marcia replica a su amiga Fenisa que le habla de su obligación con su enamorado. Dice Marcia: que a nadie estoy obligada, sino a mi gusto. A partir de novelas de María de Zayas y Sotomayor, Nando López, que es un autor de origen barcelonés, afincado en Madrid, escribió este libreto para el espectáculo llamado Desengaños amorosos, que se ha puesto recientemente en los teatros del Canal. Y lo escribió a partir de novelas de María de Zayas y Sotomayor. Este es una fórmula que a veces empleamos los dramaturgos y dramaturgas contemporáneas, que es traducir a teatro algunos textos o relatos, darles un formato teatral. Y bueno, la dirección fue de una mujer, Ainhoa Mestoy. Aquí vemos una imagen. Vemos cómo en estas puestas en escena contemporáneas intentan combinar elementos que podrían ser de aquella época del siglo de oro con elementos contemporáneos para darle un acercamiento. Esta es otra de las imágenes de los desengaños amorosos. Y bueno, y con esto pues acabo mi repaso. He querido ser sucinta para no agobiar ni aburrir y abrir deseos de la gente que quiera consultar. En internet hay cosas y hay publicaciones también de estudiosas, sobre todo de mujeres que se han encargado de estudiar y profundizar en estas mujeres.
Gracias, Antonia. Vale, vamos a dar paso al turno de preguntas, ¿vale? Antes de continuar con Cristian Cortés. Como os repito, os recuerdo, cualquier persona que quiera preguntar a Antonia, ponemos yo por el chat y le doy el turno de palabra, ¿vale? ¿Tenemos alguna duda, alguna inquietud, algo que le queramos decir a Antonia? No seáis tímidos. Bueno, os puedo decir que hay también más mujeres que se están investigando en estos momentos, es decir, que el corpus de dramaturgas del siglo de oro no se ha agotado. Estamos en ello. Entonces, estas serían como las más destacables o las que más se han estudiado o las que más datos hemos encontrado. Bueno, la que más se ha estudiado es Sor Juana Inés de la Cruz, que es de la que va a hablar Cristian, por eso yo no he querido hablar de ella. Pero estas otras, digamos, serían también después de Sor Juana Inés las que más se han estudiado y trabajado. Y bueno, yo los comentarios que os he hecho es porque me parece que es interesante y sugerente cómo escribían estas mujeres, con qué libertad, incluso con qué desparpajo. Algunas estructuras parecían de comedia, hasta de vodevil, y luego la influencia hasta que me llamó mucho la atención entre Ana Caro y Calderón, en cuanto a La vida es sueño. Sí, Vale, Cristian. Cristian quiere preguntar algo. Actívate el audio, Cristian. Oiga, maestra, y de estos textos, ¿cuál es el que más le ha llamado la atención, que considera que podría ser interesante para que leamos? O sea, ¿qué nos recomienda? ¿Con cuál? O si nos quiere Pues, recomendar 1, 2, 3. La traición en la amistad de María de Zayas Ajá, es para me lo mí estoy uno de apuntando, los ¿eh? más interesantes, y Valor, agravio y mujer de Ana Caro serían dos que yo Aquí, en recomiendo. supongo que en el de valor, agravio y mujer, el chiste sería como hacer este estudio de qué tanta influencia hay entre Claro, las dos obras. sí, claro, es que fijaros, es que aparece hasta Faetón en el monólogo Ya, inicial. ya. Pero, y en el resto de la anécdota, ¿cómo más o menos? Bueno, sobre todo es que lo interesante también es que había una mirada que podríamos decir, podríamos llamar incluso feminista, Claro, porque, claro, porque el sentido este del honor, de las comedias de capa y espada, donde daba igual lo que los hombres hicieran con las mujeres, lo importante era que el honor quedara a salvo, sobre todo el honor de los hombres. Pues estas dramaturgas se lo cuestionan y lo plantean de otra manera. Son las mujeres las protagonistas, no son los hombres. Son las mujeres las que toman el protagonismo, hablan con su voz y plantean las contradicciones de la época que les ha tocado vivir. Me parece claro, a interesantísimo. diferencia de La vida es sueño, en donde a Estrella al final le dicen, bueno, pues te casas con él y ya está, ni le Claro, pregunta. claro, claro. Ya, Y aquí son ellas las que toman decisiones. No son el objeto de los hombres, sino que son el sujeto activo. Por eso os recomiendo que las leáis porque son muy interesantes a considerar. Vale, muchas gracias, Antonia. Si alguien más quiere, si no, empezamos con Cristian, que empiece su presentación. Bueno, y si no, vas a continuar con nosotros, si no, pensadlo un poco y después continuamos, ¿vale? Cristian, si quieres, puedes empezar. Bueno, te presento. Yo ya te conozco de toda la vida, hace 5 minutos. Bueno, os cuento. Cristian Cortés es doctor en estudios teatrales de la Universidad Autónoma de Barcelona, con su tesis La dramaturgia contemporánea en México de 1984 a 2015. Archipiélagos, edición autores. Actualmente es librero en Liblé Solidari en Nueva Barcelona y es autor y editor autónomo de libros escolares en México.
Además, realiza labores de divulgación culturales en MESCAT, en la Asociación México Catalana. Pues nada, Cristian, sorpréndenos. Bueno, no, muchachos. Yo vengo aquí con muchas intenciones divulgativas y bueno, ya está. También voy a compartir pantalla. Permítanme un instante. Creo que acá. ¿Ven pantalla? Vale. Bueno, pues yo les voy a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahora sí que apañé como la autora más estudiada hasta ahora de las dramaturgas del Siglo de Oro. Esto se debe a muchos factores, simplemente diremos que los iré como desmenuzando durante la conversación. Yo organicé la charla como más o menos en 3 partes. La primera es voy a presentar a Sor Juana, por aquellos que no la conozcan, para que tengan datos de quién era, cómo fue su vida, porque es una historia bastante peculiar. Luego hablaré un poco de su producción literaria, es decir, qué escribió, cómo lo escribió, qué tipo de textos escribía. Y finalmente comentaré 2 textos especialmente, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, me centraré en El Divino Narciso, que es un auto sacramental, y Los Empeños de una Casa, que es una comedia de capa y espada, como ya nos mencionó la maestra Antonia. La obra de La traición en la amistad. En fin, no los quiero aburrir muchísimo, así que iré haciendo datos y si tienen dudas me las pueden ir haciendo en el momento del final. Lo primero que les puedo comentar es Sor Juana Inés de la Cruz, se llama Juana Inés de Asbaje. Bueno, Juana de Asbaje nace en 1648 en el Estado de México, en la zona de Nepantla, eso cerca de los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl, son famosos, son emblemáticos para la Ciudad de México y para Puebla, y son un elemento identitario de la zona, por decirlo. En 1664, pues ya se fue durante la adolescencia, pues ya entró a la corte del virrey, porque ya empezaba a ser conocida por su curiosidad y por su inteligencia, porque no nada más es que era una chica curiosa, es que era una chica que quería saberlo todo y que además tenía capacidad de estudiar y aprenderse las cosas y analizarlas, que ese es el otro nivel, ¿no? No solamente soy capaz de analizar, soy capaz de comprender, soy capaz de aplicar los conocimientos. Tuvo bastantes privilegios en el sentido de que pues, era de una clase más o menos acomodada, de una familia criolla. Eso quiere decir que era de descendientes españoles y evidentemente en la casa de su abuelo paterno tenía una biblioteca con la que pudo estudiar. Luego finalmente, cuando ya entró a la corte, la esposa del virrey de aquel momento, Leonor de Careto, se volvió en una de sus mecenas más importantes. Porque si no, no hubiera sido posible que ella entrara, porque la opción de una chica en la corte era o casarse o volverse monja. Para casarse, pues tenía que encontrar un marido y para volverse monja tenía que dar una dote, que era una cantidad importante para ingresar al convento. Entonces, pues finalmente Leonor de Careto y entre otras personas le ayudaron y le permitieron entrar al primer convento, que es el de las Carmelitas. El mismo año, o sea, no soportó la disciplina, se enfermó y sale del convento. Entonces, en el 1668, casi a unos meses de que había salido de las Carmelitas, entra la Orden de San Jerónimo. Esa iglesia que ven ahí está en la Ciudad de México, es ahí donde vivió toda su vida y ahí es donde imagínense cómo era tan famosa que ya se dio una dote en las Carmelitas, se sale y entonces se había que dar otra dote. Entonces, y hubo gente dispuesta dentro de la corte a decir, bueno, venga, porque esta muchacha tiene conocimientos. Se me olvidó contarles que hay un mito, una leyenda, que es la de los 40 sabios que estaban en la corte, se sentaron en un gran escritorio y todos le iban preguntando sobre diferentes campos de conocimientos y astronomía, matemáticas, filosofía, latín, lógica, y ella no solamente respondía bien, sino que además les decía, bueno, lo que me preguntaste es esto, pero además de este dato y este otro dato y este otro dato, ¿no? Y todos empezaron a quedar así
Y es ahí, por eso que se empezó a ganar como muchísima fama de, por Dios, porque tenemos a una niña prodigio, por decirlo de alguna manera. Y luego además asombra más porque no es que fuera un niño prodigio, es que era una niña prodigio. Me sirve muy, muy bien los ejemplos y los comentarios que puso la maestra Antonia al principio, donde se comenta, ¿no? Si tú quieres un niño inteligente, pues tiene que ser niño, no tiene que ser mujer. Y si escribe, pues es mala mujer, porque no va a atender a los niños. Entonces aquí con este tipo de comentarios se entiende por qué decide volverse monja y no casarse. También en el convento tendrá que cumplir con otros menesteres, pero bueno, son distintos. Ahí en el convento se volvió contadora y jefa de ciertos departamentos del convento, ¿no? Bueno, departamento estoy hablando en un término muy actual, pero finalmente se encargaba de la gestión de entrada y salida de alimentos, de la contaduría y de otras cosas más. Finalmente se termina el virreinato, un virreinato, entra el siguiente, el de Marqués de la Laguna, donde la esposa, María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, se vuelve la amiga y la mecenas de Sor Juana. Hay muchísimos poemas que Sor Juana escribe a ella, la llama la Divina Lisi, y bueno, ya saben, ahí están los divertidos chismes, que si eran solo amigas, que si había cariño, que si no sé qué. Eso no lo podemos comprobar, pero me parece muy interesante cómo se pone en cuestionamiento las amistades femeninas, como si las mujeres no pudieran ser amigas si no hubiera un algo atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, también conviene mucho como generar estas preguntas de cómo eran estas relaciones, por qué a las mujeres no se les permitía acercarse entre ellas y se provocaban estos juegos de enemistades. Finalmente, les voy a cortar un poco la vida, o sea, esto sí que es como el tráiler de la vida de Sor Juana. En 1690 hay un sacerdote que hace un sermón en el que Sor Juana no está de acuerdo porque decía que las bondades de Dios eran otras, no las del sermón. Algunos nobles y eclesiásticos le piden que escriba esa crítica a ese sermón y lo escribe pensando que solo lo iban a leer en un círculo pequeño, pero finalmente alguien consigue publicarlo. Se llama la Carta Tenagórica y arde Troya, ¿no? Se genera toda una polémica enorme. El arzobispo de Puebla le dice, por medio de una carta firmada como mujer, Sor Filotea de la Cruz, le dice, niña, compórtate, calladita te ves más bonita, dedícate a ser monja. Y entonces es cuando ella pues no resiste y responde esa carta escribiendo la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde ella cuenta su vida desde su punto de vista. Es un texto hermoso. O sea, si ustedes tienen ganas de sentir la pasión por el conocimiento, por la vida, por el poder salir adelante, no, libros de autoayuda no. La respuesta a Sor Filotea de la Cruz las ayudará a salir adelante. Finalmente, pues esta respuesta, la carta tenagórica y la respuesta a Sor Filotea de la Cruz le generan muchos problemas políticos, en el sentido de que ella se estaba saliendo del redil y entonces le ponen una sanción. Hay varias en el transcurso de su vida, pero esta es como la más fuerte, en la cual le prohíben tener la biblioteca que tenía, tener los aparatos científicos que tenía, porque tenía telescopios, tenía que sí, herramientas de medición y tal. Y entonces ella lo suelta todo, firma una carta como de arrepentimiento, es de la frase famosa esta de yo, la peor de todas, que es más una licencia poética que otra cosa. Y en 1695, en una epidemia, ella siendo enfermera, bueno, cuidando a enfermos, muere. Ahora no recuerdo, es como una especie de epidemia de peste negra, pero no me hagan mucho caso. Vámonos un poco a la producción literaria. Solo lo diré rápido. Ella escribió básicamente poesía, teatro y prosa. Poesía, pues tenemos las redondillas famosas, las de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Ya por ahí podemos empezar a ver que tenía una actitud crítica ante la postura de los hombres.
Tiene varios sonetos muy bonitos, también los recomiendo muchísimo. Pero nos centraremos en el teatro, ¿no? Escribió 3 autos sacramentales, El cetro de José, El divino Narciso. Ay, no puse el otro, pero aquí lo debo tener apuntado. Ay, no lo tengo apuntado. Pero es el sacrificio de no sé quién, y es el nombre del santo San Hermenegildo. Luego tenemos loas, hay 12 loas que son profanas, es decir, que se escribieron para homenajear a nobles, así de, viene el obispo, pues le vamos a hacer su loa. Viene, es el cumpleaños del virrey, pues le hacemos su loa. Y tiene 2 comedias, las Amores más laberinto y Los empeños de una casa. Los empeños de una casa y Amores más laberinto, también escribió los sainetes y las loas, porque más tarde hablo de los espectáculos, cómo se armaban, vienen acompañados de otros textos fuera de la obra. Y bueno, ya en prosa, ya mencioné los 2 textos más importantes, que son la Carta Tenagórica y la Respuesta Sor-Filotea de la Cruz. Y solo les pongo esta cita como para entusiasmarnos un poco y para mostrar un poco la actitud de la autora, es la de no estudio por saber más, sino por ignorar menos. Creo que sí hay un equilibrio en Sor Juana, en las ganas de conocer, de aprovechar lo que estaba conociendo, pero también tenía la sensación de que no era suficiente y que tenía mucho cariño y tenía ganas de conocer más cosas. Entonces, en este sentido, creo que muchísimas de las acciones que podríamos o que se podrían juzgar o en su época se juzgaron como soberbia, en realidad eran las ganas de conocer más, de cuestionar reglas, normas o ideas que no estaban funcionando en ese momento, pero que pues ella, viéndolo así, pues se veía como una mujer peligrosa, ¿no? Porque nos estaba rompiendo los estándares del momento. Y aquí es donde yo quiero acompañar a la maestra Antonia Abuelo, porque finalmente creo que lo que me importa también al hablar de Sor Juana Inés de la Cruz es tener claro que no fue la única mujer que escribió en el Siglo de Oro. No solo se escribió teatro, también se escribieron muchísimos materiales. Ella podría ser la representación, no es la única. Aquí juego un poco como la idea de el gran peligro de solo hablar de Sor Juana Inés de la Cruz es como el peligro que nos está pasando con Frida Kahlo, que se deja de hablar del resto de los pintores, o como lo que pasa en Barcelona de Gaudí, que se deja de hablar del resto de los arquitectos por solo hablar de Gaudí. Pues en este caso, en Sor Juana, sí que es una representante, sí que es una mujer prodigio, pero no era la única mujer inteligente, no era la única mujer que escribía, no era la única mujer monja que supo dónde estaba. Muchísimas de las monjas escribían epístolas, poesía, biografías, escribían sermones, teatro y novenas. Varias de ellas eran conscientes de la influencia religiosa, social y política de su escritura, es decir, no eran de estas escrituras cuando te dicen, pues eran escritoras como novatas o ingenuas, no, eran mujeres que sabían que con lo que escribían influían en su entorno. Voy a mencionar 3 solamente, pero hay varias. Tenemos a Mariana de la Encarnación, que es anterior a Sor Juana. Luego tenemos una más o menos cercana, que es la de la imagen, Mariana Águeda de San Ignacio, que es la que tenemos aquí. Perdón, la que sí es de la época, porque María Águeda, la que vemos en la imagen, es de 1695 a 1796. Es decir, nació en el año que murió Sor Juana. Y la que sí es contemporánea de Sor Juana es María de San José, que es de 1656. Sor Juana nació en el 48 y ella murió en el 1719. Entonces, aquí lo único que quiero decir es que muchísima de esta información lo pueden encontrar con textos como por ejemplo el de Maricel Meléndez, que se llama Mujeres en la cultura escrita de la Nueva España. Entonces, al rato les pongo el dato. En general, y así queriendo ser muy generalistas, tenemos 3 grandes rasgos en la literatura de Sor Juana, ¿no? Tenemos que en el teatro en específico, reciben la influencia de Calderón, pero me encanta este juego que, como decía la maestra Antonia, de que finalmente no es Calderón el único que se pone a filosofar o a discutir los temas en una obra de teatro, lo pueden hacer otros, pero
a la actualidad, a eso le llamamos influencia calderoniana, porque Calderón era el que le gustaba filosofar, ¿no? También al hablar de teatro calderoniano, pues tenemos que hablar de las referencias cultas, y porque les encantaba hablar, es decir, hablar de mitos de Roma, de Grecia, les gustaba usar palabras rimbombantes, y eso era posible porque se dirigían a un público culto, ¿no? Sobre todo nobles o estudiosos. Luego tenemos otro que ya es más particular, es la conciencia de una identidad criolla. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de su vocabulario empieza a utilizar características idiomáticas de la forma de hablar de América, tiene detalles en la dicción, empieza a jugarse ya no con el dicción, o sea, ya no es el ceceo, sino el ceseo, y eso se puede comprobar en la escritura de sus versos, que empieza a rimar palabra pobreza con, yo qué sé, con cabeza, bueno, cabeza también rima, esa, ¿no? ¿no? Entonces empieza a rimar palabras de SZ, y luego también empieza a incluir referencias indígenas, ¿no? Esto lo voy a comentar más en la loa del Divino Narciso. Y tenemos lo del conceptismo, que esto es claro en el barroco, que es la síntesis. Aquí sobre todo me interesa que le gustaba mucho lo de la síntesis de los contrarios, la luz con lo oscuro, lo amado con lo repudiado, y este tipo de cosas, que lo que el conceptismo le va a permitir generar un diálogo entre los contrarios que se estaban mezclando o que estaban convergiendo en la época colonial. Muchachos, hasta aquí, ¿quieren decir algo, preguntar algo? Pausa. ¿Vamos bien? Vale. Permiso. Me voy con el Divino Narciso. Primero me gustaría hablar de la loa, porque explico un poco. El Divino Narciso es un auto sacramental, y antes de que empiece la obra principal, que es el Divino Narciso, se hacen estas pequeñas obras de pequeña duración, microteatro, digamos, o como los teloneros en los conciertos, donde se hacía una obra previa, pequeñita, y en este caso se llamaban loas. Entonces, en la loa al Divino Narciso, vamos a ver, se presencia un rito indígena prehispánico donde la autora procura no mezclar tanto o sea, no, en vez de decir Huitzilopochtli, dice el gran dios de las semillas. Y entonces es una manera de empezar a insertar características indígenas, que se me olvidó decir que esta obra se estrenó en Madrid, no en América, no en la Ciudad de México. Entonces, y cuando la autora lo hizo, lo hacía con la conciencia de que se iba a presentar en Madrid, no en México, y entonces tenía que hacer una introducción a estas culturas que la gente en la península ibérica no conocía. Entonces, esta introducción del mundo indígena me parece muy interesante. Lo tengo como el segundo tema. No sé por qué me fui luego a ese. En el sentido de que primero vemos un rito indígena donde se está desmenuzando de cómo ocurre, qué se hace en ese rito, que tiene que ver un poco con los sacrificios humanos que se hacían que hacían los mexicas. Y la autora empieza a comentar que esto es como un previo al acto de la Eucaristía, es decir, empieza a jugar con la idea de que los indígenas tenían una noción de lo sagrado, y que era una noción más o menos parecida a la católica, jugando un poco a la idea de que, hey, la visión prehispánica, las visiones prehispánicas tienen una relevancia, pero pues claro, lo dejó como en un mundo ambiguo, en el que todavía decían, bueno, es que estamos jugando un poquito a evolucionar, de ser prehispánicos, ya nos faltaba nada más descubrir la Eucaristía y ya llegábamos al punto. Pero en el texto deja las ambigüedades suficientes como para decir, no, 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 el rito prehispánico tiene su validez por sí solo. Esto se logra, me regreso a lo que tienen apuntado arriba en la presentación, que es lo de los personajes que miran. Para que pues, se pueda explicar este rito prehispánico, tenemos siempre, normalmente, Sor Juana tiende a hacer teatro dentro del teatro.
personajes o público que empieza a comentar la obra, es decir, se ve la obra, están los personajes indígenas o, por ejemplo, en la comedia Los empeños de una casa, está ocurriendo una escena y hay otros personajes que comentan lo que está ocurriendo ahí. Entonces, estos comentarios permiten que el público real que está viendo al público, al público del teatro que está viendo la obra del teatro, pueda generar interpretaciones diversas y que pueda haber diferentes puntos de vista. Y estas capas es la que favorece la actitud cuestionadora. Y me voy a la parte que dice abajo, mujer luminosa, mujer oscura. Lo decimos en los estudios, lo dice Margot Glantz y lo dicen otras escritoras, que justo esto es un tema que les parece relevante porque ella, siendo criolla, pues empieza a contrastar a las mujeres de piel blanca con las mujeres de piel oscura. Y también empieza a hacer y empieza a cuestionar el de las mujeres que sabemos somos mujeres luminosas. ¿Por qué nos quieres hacer sentir que somos como esas bestias irracionales? Déjanos venir a la luz, ¿no? Pero también conozco esta marginalidad, esa oscuridad, y entonces permíteme juntarlo. Aquí es donde el conceptismo cobra mucha relevancia, porque finalmente está diciendo, deja de jugarme a separarme, o soy buena o soy mala, o soy blanca o soy negra, soy todo, permíteme integrarme. También es donde ella logra, por ejemplo, consideremos que en aquel momento toda esta música prehispánica o cierto tipo de canciones estaban vistas como baja cultura, y ella dentro de las obras lo empieza a traer, sí con fórmulas que se consideraban en ese momento alta cultura, pero con el ánimo de por qué lo tenemos que mezclar, ¿no? Y esta estrategia es la que le permite como sobrevivir en este mundo opresivo, que o la volvía como una mujer rara, o sea, o la endiosaban o la volvían un monstruo, ¿no? Un monstruo porque, ¿cómo es posible? Porque una mujer prodigiosa con conocimientos y talento, pues se espanta, ¿no? No, lo digo así, me pongo nervioso, pero es que el arzobispo de Puebla fue la que la condenó porque justo no soportaba a las mujeres. O sea, sí está declarado y está comprobado que tenía como una misoginia bastante marcada, que sí que favoreció a que Sor Juana pudiera terminar castigada y oprimida. Del Divino Narciso solamente quiero decir, me apuro. Del Divino Narciso, lo único que quiero decir es que, por ejemplo, en la Loa pone los mitos prehispánicos y en el auto sacramental pone un mito griego. Al ponerlos al parejo, permite darles una misma relevancia. Y entonces ahí es donde permite que, otra vez vuelvo a decir, ella permite introducir y darle la relevancia a este mundo que en ese entonces estaba considerado marginal. Y además tenemos en el simbolismo, porque también tenemos, Calderón tiene un auto con el Narciso, si no me equivoco, pero en esta vez Narciso no se enamora de su imagen, sino que la imagen es la naturaleza humana, porque, perdón, por los que no conozcan, el Divino Narciso es un auto sacramental en el que hacen que Jesucristo sea Narciso, el que se enamora de su imagen, y se habla de la Eucaristía, ¿no? Finalmente siempre se celebra el renacimiento de Cristo. Entonces, en esta obra hacen que Jesucristo sea Narciso y en vez de enamorarse de su imagen, se enamora de la naturaleza humana. Y al conocer esa naturaleza humana, en vez de matarlo, lo permite resucitar, ¿no? Entonces, esto es una transformación filosófica que no se había puesto en otras ocasiones cuando se hacían autos sacramentales, y ella es la que pone este toque, ¿no? El conocimiento es el que te hace resucitar, cosa muy interesante para una mujer muy interesada en el conocimiento y muy curiosa y prodigiosa. Ya lo del desdoblamiento ya lo comenté, ya lo he dicho muchas veces, esta sensación de la mujer luminosa, la mujer oscura, Eco y Narciso, la cultura indígena y la cultura griega están poniéndose al mismo nivel. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
Va. Voy a empezar con Los empeños de una casa, que como decía la maestra Antonia, es una comedia de capa y espada. Las comedias de capa y espada son este tipo de comedias en las que siempre hay enamorados entre varios personajes y unos quieren a otros y además siempre va a haber escenas como de acción. Es como, y siempre va a haber muchas confusiones, hay personajes que entran y salen de habitaciones, uno cree que el otro es otro, pero que me quiere a mí, pero yo quiero al otro, y todo este tipo de cosas. Solo lo digo por si alguien necesitaba el contexto, perdónenla por la informalidad de la acepción, pero creo que funciona para entrar. Yo les pongo estos versos de la obra, que son las que me encantan porque son de Doña Leonor, la protagonista de la obra, que ya los estudiosos lo han dicho, Doña Leonor es como el alter ego de Sor Juana. Y me encantan estas frases, estos versos. Inclíneme a los estudios desde mis primeros años, con tan ardientes desvelos, con tan ansiosos cuidados, que reduje a tiempo breve fatigas de mucho espacio. Doña Leonor, la protagonista, va a ser una chica que estudiaba y que se volvió famosa. La empiezan a perseguir un montón de galanes, pero ella se los enamora de uno, pero el padre no la quiere casar con él, sino con otro, y entonces planean escapar. En el escape, otro galán los intercepta y meten a Doña Leonor en la casa del galán enemigo, ¿no? Entonces, adentro de esa casa es donde ocurren todos los líos y como dice la maestra Antonia, a diferencia de las comedias escritas por hombres, aquí la acción la gobiernan Doña Leonor, la protagonista, y su archienemiga, Doña Ana, que curiosamente está enamorada del mismo galán, y empiezan a generar todas las acciones. Los retratos de las mujeres en estas obras son estupendos, son maravillosos, son mucho más complejos, me parece, que las obras escritas por hombres, y curiosamente no pierden complejidad de los personajes masculinos, pero sí quedan en segundo plano. Pero ya me estoy adelantando porque me emociono. Ay, aquí estoy. Nada más por rápido, diré que esta obra, normalmente las obras en el Siglo de Oro se presentaban, les digo, venía la loa, luego empezaba el primer acto, lo que llamamos, en aquel entonces se llamaban jornadas, luego venía un sainete, que es una mini comedia, que podía o no tener que ver con la obra, luego venía la segunda jornada, otro sainete, y luego ya el final de la obra. Solamente les voy a decir que en la loa el tema principal es esta pregunta que les puse aquí, ¿cuál es la causa de la dicha? Y son un montón de personajes que son algunas alegorías como la fortuna, la diligencia, el mérito y el acaso. Hablan de cómo lograr la dicha y se lo comentan a la dicha. Hay un personaje que se llama Dicha y con ellos conversan. En el sainete primero, esta es una crítica social, más o menos tradicional, no puedo decir como las de Molière, pero háganse la idea, como de que se cuestionan cosas del mundo, que se ve como aquí los hombres, por ejemplo, en esta es cómo ganarse el desprecio de las mujeres, ¿no? Haciendo este juego de que cómo los hombres pueden ganárselo y uno dice, pues es muy fácil, mijos, pero bueno, cada quien. Y el sainete segundo me parece que es el más interesante porque hace el juego hace como un grupo de cortesanos empiezan a criticar la obra que están viendo. Entonces el público ya vio la primera y la segunda jornada y entonces el Sor Juana hace tres personajes que están diciendo, no nos está gustando, sí nos está gustando por esto y aquello. Y entonces este tipo de cosas son las que permiten, primero, Sor Juana se está riendo de las críticas que le puedan hacer, también genera cuestionamiento a su propio material, permite y provoca opiniones sobre lo que está ocurriendo en escena. Entonces creo que son muy buenos acompañamientos a la obra principal. Y aquí ya nos falta poco. Aquí ya nada más les diré, como ya lo habíamos hablado, Los empeños de una casa es una comedia de capa y espada que sí tiene incidentes originales, a diferencia de, porque esta ya era una fórmula que se estaba repite y los mismos accidentes y las mismas confusiones estaban ocurriendo y ella pues logra como generar nuevas ideas de cómo se pueden generar las confusiones y
aún me parece a mí, yo sí soy, por eso esto sí, de aún es entretenida, yo sí lo creo, los motivo, los entusiasmo, y me parece que sí, porque finalmente todavía es una obra que se ha traducido, por ejemplo, antes de la pandemia, en el 2018, si no me equivoco, 2019, se montó en el Teatro Cervantes en Londres, entonces es un texto que sigue interesando y que llama la atención a diferentes culturas. Yo ahorita dije un ejemplo, pero me parece que no es la única versión. Luego les pongo otra vez Doña Leonor y Doña Ana. Volvemos otra vez al tema de la mujer oscura, la mujer luminosa. En este caso son dos criollas, una que está buscando el conocimiento, que está buscando el amor, y la otra que está tratando de manipular, mover las redes. Doña Ana es la enemiga porque quiere conseguir al otro novio. Y entonces aquí, pero la inteligencia no se pone en duda en ninguna de las dos, porque las dos saben lo que quieren, saben más o menos cómo lograrlo, saben discutir, saben hablar entre ellas. Estas mujeres plantean filosofía de vida, de qué quieren decir los celos, qué quiere decir el amor, cómo se sufre, por qué les interesa un hombre, por qué no, lo que fuera. Y solamente quiero decir de Castaño, que es el criado. Ya saben que típicamente en una comedia de enredos hay un criado, que es el gracioso, y él es el que introduce los americanismos. Se me olvidó comentar que esta obra se ambienta en Toledo, y entonces todo ocurre en Toledo. Y esta sí, curiosamente, se representó en México. Entonces, el único personaje que incluye cosas, americanismos, palabras indígenas, o que sí empieza a mezclar la S, la Z y todas estas cosas, es Castaño. Entonces, es como una manera de ir colando en una grieta a un personaje. Y uno siempre tiene que ser consciente de que hablar de Sor Juana es hablar de uno mismo, porque siempre, por ejemplo, los hombres nos sorprendemos de que una mujer sea tan inteligente. Los de la religión se sorprenden de que una religiosa sea tan racional. Los de la actualidad se sorprenden de por qué una mujer de esa época logró superarse, ¿no? Entonces, me encantan estos versos de ella, porque finalmente, al mismo tiempo que ella vivía, ya la gente le estaba, como se dice en México, le está colgando santitos, ¿no? Es decir, según yo como la veo, me reflejo, y entonces empiezo a inventarme un personaje que no es ella. Y ella lo dijo en ese momento, ¿no? No soy yo la que pensáis, sino es que allá me habéis dado otro ser en vuestras plumas y otro aliento en vuestros labios, y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando, no como soy, sino como quisisteis imaginarlo. Así que yo los invito a que con un poquito de pinzas escuchen, cojan lo que yo comenté para que se la imaginen como ustedes quieran y le puedan encontrar una nueva visión. Yo solo les quiero recomendar algunos textos y fuentes. Aquí tenemos uno de Margot Glantz, es mi primera recomendación. Sor Juana Inés de la Cruz, a Geografía o Biografía, que es un texto donde ella habla justamente, le da una visión mucho más feminista al texto, en contraposición al texto famoso de Octavio Paz, ahora lo mencionaré. Tienen a Catherine Boyle, que justamente es la que hizo la traducción para el Teatro Cervantes en Londres. Tiene este texto, está en inglés, pero me parece que es bastante interesante, que se llama Sor Juana Inés de la Cruz, The Tenth Muse and the Difficult Freedom to Be. En español sería Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa y la dificultad para ser libre de ser, ¿no? Más o menos. Luego tenemos a Carmela Zanelli, que dice cultura indígena e impronta femenina en las loas de Sor Juana. Ella tiene un artículo que discute mucho esto de cómo Sor Juana logra introducir el mundo indígena en sus obras. Luego tenemos, si quieren saber sobre las mujeres en la literatura escrita de la colonia, tienen a Maricel Menéndez. Luego tienen a Celsa Carmen García Valdés, que ella sí hace todo un análisis de todos los textos dramáticos de Sor Juana. Y por lo menos para cuestionarlo, rechazarlo, quererlo, amarlo, tenemos el famoso libro de Sor Juana Inés de la Cruz, o Las trampas de la fe, de Octavio Paz, que hace un análisis muy bueno, me parece, de literario, nada más que de repente se le va ahí el machismo, se le va el patriarcado, se le cuela, pero que creo que es muy buena base con la que podemos estudiar a Sor Juana.
Y con esto termino. Disculpen la tardanza. Muchas gracias, Cristian. Acabo de ver que Iván Vázquez habías puesto, no sé cuándo, lo de yo sí necesito contexto, si quieres ahora preguntarlo, que no sé en qué momento lo has puesto. Uy. A ver si Iván Vázquez nos dice algo. Lo siento. Es que no estaba viendo yo el chat. Tranquilo. Por si te acuerdas. Bueno, es que yo recuerdo a lo mejor hablar del contexto. No. Creo que pregunté 2 o 3 veces. Que era que te excusas por dar el contexto, pero yo no soy un experto en teatro. Ok, disculpe a usted. Bueno, sí, puedo decir un poco, lo repetiré, por si las loas eran estas obras pequeñas que funcionaban que eran previas a una obra más grande o relevante y se hacían para festejar a alguna persona. A veces era para el cumpleaños del virrey, te podía hacer una loa porque ya saben, se le daba la bienvenida a un nuevo arzobispo y tal. Y muchísimas veces las loas, los personajes eran más alegorías. Una alegoría es un personaje que representa una virtud, la alegría, la fe, la dicha, el acaso y cosas por el estilo. Un sainete es una obrita un poco más grande que normalmente se intercalaba entre una jornada y otra. Dentro de una obra principal, el sainete tenía la intención, sí, de divertir. O sea, no necesariamente tenía que ser crítica ni no necesariamente tenía que ser filosófica. Las de Sor Juana suelen serlo y suele darle una vuelta de tuerca. Y bueno, las comedias de capa y espada son estas obras donde son comedias de enredos, donde los personajes tienen un conflicto, pero por confusiones, por confusiones de identidad, confusiones de hechos, no logran su objetivo, ¿no? Normalmente son comedias románticas y se les llama de capa y espada porque siempre hay una batalla, ¿no? Entre caballeros, ¿no? En la capa y este tipo de cosas. No sé si terminé de contestar sobre se me ocurre que por ahí podría ser donde necesitaba el contexto. Sí, dijo que sí. Perfecto. Es que mientras hablaba no veía yo el chat. Sí, yo tampoco me he dado cuenta, la verdad, ya lo siento, Iván. ¿Alguna pregunta que tengáis para Cristian? Muchas gracias, muy interesante, gracias. A mí me gustaría preguntarte si actualmente se pone mucho en escena a Sor Juana Inés o no está de moda, ¿no? Si se pone en escena, se la pone textualmente o se versiona, como muchas veces ocurre en España. Sí se representan, sobre todo los empeños de una casa. Lo demás se va quedando, se está como dejando atrás. Los empeños de una casa se llega a representar al nivel que todas las escuelas, o sea, secundarias, preparatorias, normalmente ponen a los chicos, a las chicas a representar la obra, al menos una secuencia. Representaciones profesionales sí ocurren, no con tanta frecuencia, pero ocurren. Y esto también yo creo que podría yo acotar que en México el siglo de oro se considera parte de nuestro patrimonio cultural y entonces sí se representa con frecuencia, ¿no? La vida es sueño, Fuente Ovejuna, y estas se versionan. Entonces, por ejemplo, creo que hubo una Fuente Ovejuna en la que sí se hablaba, por ejemplo, de los problemas de narcotráfico. Se hizo alguna versión así. Y los empeños de una casa, yo creo que justo como se está escolarizando, ocurre que solo se pone como si fuera de la época. Aunque yo creo que sí existen algunas producciones en las que versionan a la modernidad. ¿Y en México se conocen otras dramaturgas como las que yo he citado del siglo de oro? No.
No. O sea, yo creo que habrá algún especialista que las tendrá de nombre, pero creo que sí hay dificultades para conseguir los textos. De Es lo que acuerdo. digo, que es lo que decía, que Sor Juana está muy bien estudiarla, pero que no nos pase esto de que abarque tanto que no permita conocer a los demás, ¿no? Un placer poder veros y muchas gracias a todos por asistir y por el taller que hemos hecho. Gracias. Gracias. Gracias.